Tengan muy buenos días. Un gozo y privilegio para mí poder estar con ustedes en esta ocasión. Ustedes me imagino que conocen, ¿no?, el juego de piedra, papel y tijera. Cuando el hermano Jorge me hablaba de este tema que quería que tratáramos, uno a veces juega piedra, papel y tijera, y yo traté de convencer a Jorge de cambiar el tema, de que me diera la oportunidad de buscar algo que se adaptara, pero no hubo manera. Él me ganaba cada vez que yo le escribía algo, me respondía y nada, finalmente aquí estoy para tratar el tema, el tipo de predicación que necesitamos en los últimos días. El tipo de predicación que necesitamos en los últimos días. Y cuando escuchamos hablar de los últimos días, existe la tendencia a mirar únicamente hacia el futuro, a pensar en el día final, el juicio, la segunda venida de Cristo, etc. Y ciertamente incluye esas cosas. La escatología es la doctrina de las últimas cosas. Y entonces se concluye que cuando encontramos en la Biblia la expresión los últimos días, necesariamente tiene que estar hablando de algo futuro, algo que puede posiblemente estar muy lejos de nosotros. Pero no solo estamos haciendo referencia a los últimos días en este mensaje, sino de manera específica a el tipo de predicación en los últimos días. Y es un título interesante. Yo no sé, a veces aquellos que vamos a conferencias, uno dice, ¿quién es que se inventa todos estos temas y tópicos para predicar? Pero la verdad es que es un tema interesante y haberlo estudiado en las Escrituras fue revelador para mí y espero que también lo sea para ustedes. Y cuando uno tiene un título como este, uno se pregunta, ¿estamos acaso tratando de descifrar un tipo de predicación esencialmente distinto al que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento? Pero antes de responder ampliamente a esta pregunta, hablemos un poco de lo que yo he llamado la identificación de los últimos días. Ya que vamos a estar hablando de los últimos días, identifiquemos los últimos días, la identificación de los últimos días. Cuando hablamos de los últimos días, podemos mirar hacia atrás y podemos mirar hacia adelante. Si uno va al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento hace referencias a los postreros días, días que iban a venir para referirse a los días del Mesías, como Isaías capítulo 2, versículo 2, cuando dice, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Algo maravilloso. Y dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ven, se estaba hablando de esos postreros días en el Antiguo Testamento y se hablaba de los días del Mesías y de lo que ocurriría con las naciones en los postreros días. Miqueas 4, 1 y 2 habla en términos similares. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor. La misma idea. Interesante que ya desde el Antiguo Testamento se empezaba a hablar de esos últimos días. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos en los días del Mesías que vino en el cumplimiento del tiempo. Precisamente a hacer expiación por el pecado de su pueblo. De manera que Él muere, resucita, asciende a los cielos y envía al Espíritu Santo de la promesa. Los apóstoles son comisionados y empiezan a predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra.
Y ya uno va relacionando esas profecías del Antiguo Testamento con la misión que estaban cumpliendo los apóstoles. ¿Y de qué habla Pedro en su primer sermón? Bueno, cita la profecía de Joel. Oigan lo que dice Hechos 2:17 hasta el 21. Y sucederá en los últimos días, dice Dios. Y está citando Joel, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Interesante pasaje que cita Pedro. Ahora, lo interesante es que cuando leemos Joel 2:28, en lugar de sucederá en los últimos días, el texto dice, y sucederá después de esto. Es Pedro citando, inspirado por el Espíritu Santo, que dice, eso sucederá en los últimos días, por inspiración del Espíritu. Y Pedro nos deja saber que una nueva época está siendo inaugurada. Pero es una profecía que habla al mismo tiempo de lo que sucederá en el día del Señor grande y terrible. Por eso habla de lo que ocurrió con la venida del Espíritu, como también acerca de elementos de juicio en la segunda venida del Señor, en el mismo pasaje. Y ya uno empieza a tomar pistas de cuándo comienzan estos postreros días y hasta dónde llegan. Pedro estaba enseñando que Pentecostés de manera muy decisiva da inicio a una nueva era, la cual a su vez sería una última. Por eso son los postreros, los últimos días. Una nueva era que sería la última. No habrá necesidad de otra era antes de la gloria o de la restauración de todas las cosas. En 1:6 de Hechos, recuerden cómo los discípulos preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Jesús luego asciende a los cielos. ¿Y qué dicen los ángeles? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Algunos comentaristas ven una relación entre la respuesta de Jesús a la pregunta de ¿cuándo restaurarás el reino? Y la promesa del Espíritu Santo. Del siguiente modo, la restauración final del reino no iba a ocurrir en ese momento. Sería al final de la historia. La pregunta de ellos estaba centrada en Israel y la respuesta de Cristo era universal. Por eso el llamado a ir hasta los confines de la tierra, dependiendo de ese poder del Espíritu Santo. Y durante ese periodo de los últimos días, el Espíritu capacitaría a los creyentes para ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué periodo de tiempo abarcan los días postreros? Desde la ascensión hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, una de las cosas que Pedro menciona al predicar en Hechos capítulo 3 es lo siguiente, en Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vengan, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Ahora, oigan esto. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas,
acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Los apóstoles preguntan del día de la restauración del reino. Estaban enfocados en Israel. Pedro ahora está diciendo, no, Cristo ascendió y eso va a ser así hasta el día de la restauración de todas las cosas. Lo que vemos entonces es que la era de los últimos días es el periodo de tiempo que hay entre las dos venidas de Cristo. Y una vez más se hace evidente que la profecía que cita Pedro, hablando de los postreros días, tienen que ver con todo el mundo y no nada más con Israel. No es algo limitado étnicamente a Israel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso fue Pedro. Es interesantísimo ver a Pablo y a Bernabé citar Isaías 49 en Hechos capítulo 13. Y verles usar exactamente la misma expresión con que termina Hechos 1:8. Recuerden, hasta los confines de la tierra. Dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. La misma frase. La restauración del reino es espiritual. Y solo se completará cuando entre el último de los escogidos por medio de la proclamación del Evangelio. Y el Nuevo Testamento nos ayuda entonces a conocer ese periodo de tiempo identificado como los últimos días, los postreros días. Y nos da características de esos días. Nos dice qué caracterizarán esos días. Uno tiene un texto como Judas, versículos 17 al 19. Dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto era un mensaje, Judas está diciendo, esto es algo que los apóstoles decían. Y dice: quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. O sea que el Nuevo Testamento no nos dice solamente cuál es ese periodo. Nos ayuda a identificar características de ese periodo. Ahora quiero que vean, noten algo. En el versículo 18 dice: en los últimos tiempos habrá burladores. Eso está en qué tiempo verbal, futuro. Pero noten también que inmediatamente inicia el versículo 19, dice: estos son los que causan divisiones. Hay algo presente y algo futuro. Y vamos a ver que esto es una característica de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros tendemos a escuchar, al oír hablar de los últimos días, algo futuro. Pero vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en los días que escribieron los escritores del Nuevo Testamento, que ellos veían aspectos presentes y aspectos futuros. Y eso es interesante notarlo. Escuchen también sobre esto de las características de estos días, lo que dice el Señor en Mateo 24:3. Dice que Él estaba en el Monte de los Olivos, se les acercan los discípulos en privado, dice: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Una de las características de sus últimos días es engaño. O sea, una de las misiones del diablo es engañar. Y el hombre no es consciente de que está expuesto a un engañador tan mañoso como es el diablo. Pero nosotros debemos aprender, por lo que vemos en el Nuevo Testamento, cuál es la característica de esos días, para no dejarnos engañar. Es un peligro de esos días. Y en el versículo 8, más adelante, dice Jesús: pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Eso es algo que va a mostrar una intensificación.
Es como los dolores de una mujer en parto, que se van intensificando cada vez más. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. O sea que va a haber persecución. Son días de persecución. En otras palabras, aunque cantamos el mundo es de mi Dios, el príncipe de este mundo está haciendo su trabajo. Y dice, no solamente habrá persecución, una vez más insiste en el aspecto del engaño. Y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Un impacto moral en esos días también. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Hay una responsabilidad de perseverar. O sea que Cristo nos es un modelo, ya todavía no he entrado al tema de la predicación per se, pero Cristo es un modelo de lo que nosotros debemos hacer con la predicación en los últimos días. Como Él advierte acerca de estas cosas y describe la situación. Cuando vamos a las cartas del Nuevo Testamento, vemos a Pablo preparando a Timoteo sobre estas mismas cosas. Y es interesante. Uno va a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber esto. O sea, si alguien nos dice, mira, tú tienes que saber esto, hay que prestar atención. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, tú debes saber esto. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Uy, yo no quisiera estar ahí. Bueno, hermanos, estamos ahí. Estos son los últimos días. En los días de Timoteo y en nuestros días. Debes saber esto. Es una marca de los últimos días. Ay, pero la verdad que la cosa, y nos sorprendemos cuando hemos sido advertidos. Ahora, noten una vez más, en los últimos días vendrán. Tiempo verbal, futuro. Pero luego le dice, mira, cuídate de esa gente. Ah, pero parece que estaban ahí también, presente. En el versículo 13, allí mismo, le dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, ahí una vez más vemos la corrupción moral y vemos una época caracterizada por el engaño. Uno puede oler cuando hay alguien que por engaño nos quiere vender a cosas y eso evita que uno caiga en problemas. Pero a veces los engaños están tan bien hechos que la gente ni cuenta se da. Bueno, a nosotros la Biblia nos advierte que estos son tiempos engañosos. Estos son tiempos engañosos. El engaño y la diseminación de las falsas doctrinas es una de las marcas de los últimos días. Y los escritores del Nuevo Testamento hablaron de ese tiempo, de esa época como presente y futuro. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad, de cuánto abarca este periodo. Y ellos consideraban que estaban viviendo en los últimos días. Y hace más de 2000 años. Pero también hablaban como días futuros, porque abarca ambas cosas. Noten 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Ven el énfasis una vez más? Engaño, 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 y dice en futuro. Dice claramente que en los últimos tiempos pasará eso. En futuro. Interesante. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está preparando a Timoteo para esos últimos días. Hay una preparación, lo cual también a nosotros nos dice algo de qué nos corresponde a nosotros hacer. Aquellos que equipan a otros para el ministerio no deben olvidar lo que se avecina. Nosotros no clamamos ser profetas, ni hijos de profetas,
pero tenemos que ser avisados y aprender a conocer nuestros tiempos, ser entendidos en los tiempos y poder advertir a aquellos que estamos entrenando. A ustedes se les avecina este tipo de tormenta. Tengan cuidado. Pablo lo veía como algo futuro, pero no como algo que tomaría siglos. Por eso le dice a estos hombres, evita. Evita a esos hombres, Timoteo, ten cuidado. De manera que, identificando estos últimos tiempos, podemos ver que es un periodo de varios siglos en el que vivieron los apóstoles y en el que nosotros estamos viviendo todavía. Pero es un periodo caracterizado por todas estas cosas, pero que tiene esa problemática de que hay una intensificación de aspectos que complica las cosas. O sea, si hay un incremento de los dolores como la mujer en parto, no es de extrañar que cosas que aún pasaban y eran descritas por Pablo de esa manera o por Cristo de esa manera en aquellos días, que podamos ver ahora la universalización de estas características. Y aún como cosas que moralmente eran vistas como malas, hoy son promovidas como buenas. No solo toleradas, sino promovidas como buenas. Y es parte de la característica de nuestros días. Bien, eso en cuanto a identificar los últimos días. Habiendo identificado los últimos días, permítame ahora hablar de la predicación en los últimos días. Pasemos a nuestro tema en sí entonces. Pero hay que hacer una pregunta obligada. Cuando hablamos de predicación, ¿de qué estamos hablando? Para que estemos hablando de lo mismo. Sea lo que sea que llamemos predicación pertinente para los últimos días, tiene que encajar con la enseñanza bíblica de lo que es predicación. En otras palabras, nosotros no podemos tener hoy una predicación que sea esencialmente distinta a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ellos predicaron en los últimos días, nosotros predicamos en los últimos días. Tenemos que partir de allí. Lo que es predicación, es predicación. No inventar otra definición aparte de las Escrituras. Permítanme citar al pastor Sugel en su libro sobre predicación, de parte de Dios y delante de Dios. Y él allí propone una definición de predicación, que es la siguiente. Predicar es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras por medio de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión, a través de toda la personalidad del hombre redimido, llamado y cualificado por Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios en Cristo, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Para la gloria de Dios, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Eso es predicar. No puede enfatizar algún aspecto aquí, un aspecto allá, añadir un elemento que podemos encontrar en las Escrituras, pero esencialmente predicar es esto. Y predicar fue eso y predicar es eso. La predicación en los últimos días, como siempre, tiene que ser una predicación caracterizada por la seriedad, por la solemnidad de lo que estamos haciendo. Por eso, esto te encargo solemnemente, le dice Pablo a Timoteo. Una predicación seria porque contempla todo lo que está en juego. Por lo tanto, el tipo de preparación para que una predicación sea así debe ser considerada y tomada en cuenta. Debe ser una preparación diligente. Si la predicación es esto, no es déjame ver qué me sale. No, eso demanda estudio. Esa exégesis que menciona esa definición es parte del papel. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado cómo tú administras tu preparación para que no seas avergonzado, para que tú no tengas vergüenza de no haber sido un estudioso diligente de las Escrituras. Nos corresponde a todos ser diligentes con las Escrituras.
La predicación bíblica es una predicación urgente. Y eso debe contemplarse aún en la entrega del mensaje. Ahí tiene que haber una disposición consecuente con el contenido del que estamos hablando. Es el Evangelio. Estamos hablando de la esperanza de la vida eterna. Estamos esperando de la salvación de las almas. Estamos hablando de la edificación del pueblo de Dios. Una predicación bíblica tiene que ser una predicación compasiva, porque contempla la realidad de lo que encontramos en la audiencia a la que hablamos. Estamos hablando a hombres que están dirigiéndose a una eternidad, con Cristo o sin Cristo. Estamos hablando a personas que están combatiendo con el pecado, si son del pueblo de Dios. Y tenemos que hablar consecuentemente con ese mensaje. Y debe haber compasión, debe administrar esa exhortación al pueblo a seguir perseverando para llegar hasta el final. Entonces, ¿qué acerca de la predicación en los últimos días? Sea lo que sea, repito, sea lo que sea que llamemos predicación pertinente para los últimos días, tiene que encajar con la enseñanza bíblica general de lo que es predicación. Y contar con las epístolas pastorales en el Nuevo Testamento es una ayuda enorme, tanto para las iglesias en general como para los pastores y predicadores en particular. Y como les decía, por eso vemos a Pablo entrenando a Timoteo y a Tito en las cosas con las que nosotros también tenemos que lidiar. Últimos días, últimos días. Les cité anteriormente el texto de 2 Timoteo 3, cuando Pablo describe el carácter de los hombres en los últimos días. Si nos dieran a escoger a nosotros, estoy seguro que todos hubiéramos preferido ministrar en tiempos menos peligrosos. Dice, es bueno que tú sepas, Timoteo, que los postreros días serán tiempos peligrosos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Quizás no estamos conscientes de lo peligrosos que son, pero la Biblia lo describe como peligrosos. Y es bueno saberlo. Es bueno saberlo para los que tienen mucho tiempo en el ministerio, es bueno que lo sepan los que están comenzando en el ministerio. Estos son tiempos peligrosos. Con el paso de los años, uno no solamente ve a muy buenos soldados heridos, muy buenos soldados andando con muletas porque perdieron una pierna, algunos con bastón porque quedaron ciegos, porque es una lucha tan sangrienta que trae consecuencias. Y con el paso de los años no deja uno de ver. Y aún con tristeza tener que decirles esta misma semana, alguien me trató un caso de alguien que tiene que dejar ministerio. Son de esas personas que están afectadas en la guerra. Ya no pueden volver a la guerra a combatir. Porque es un tiempo peligroso. Y debemos estar conscientes. Pablo quiere que estemos conscientes de esos hombres. Y yo les leí la lista de gente amadores de sí mismos, actanciosos, soberbios, blasfemos, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera. Todos los pecadores a los que predicamos son parte de esa masa humana de los últimos días. Recuérdalo. Todos los miembros de nuestras iglesias habrán salido de entre esa masa humana de los últimos días. Y muchas de las cosas que tendremos que ministrar a ellos en consejerías y cuidado pastoral será algunas consecuencias de precisamente esas cosas. En el versículo 6, Pablo habla a Timoteo de los hombres que se aprovechan de las mujercillas cargadas de pecados. Dice, son parecidos a Janes y Jambres, hombres que se opusieron a Moisés. Y dice el versículo 8, se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Difícil. Y luego de describir a las personas de los últimos días, entonces le da la prescripción a Timoteo.
En el versículo 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo, la respuesta, la medicina, el preventivo es la palabra de Dios. Timoteo, no olvides, es la palabra. Esa palabra que Dios usó para salvarte, esa palabra te permitirá ministrar fielmente en los últimos días. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Tú estás convencido de eso? Porque eso es lo que debe movernos, ir al púlpito a enseñar. Esa palabra enseña, esa palabra redarguye, reprende, esa palabra corrige. Esa palabra nos permite saber por dónde seguir la vida. A ti y a aquellos que te oyen, Timoteo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En medio de esos tiempos. Te encargo solemnemente. Nosotros tenemos una división de capítulos, pero sigan la idea de Pablo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Uno dirá, pero mitos, ¿y quién se va a dejar engañar por mitos? Tiempos engañosos. Y la gente preferirá escuchar esos mitos y creer esos mitos. Pero nosotros como siervos de Dios tenemos que mantenernos aferrados a la palabra. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Enfócate, Timoteo. ¿Qué hacemos nosotros en medio de una generación tan torcida y perversa? ¿A qué debemos dedicarnos? ¿Vamos a cambiar el mensaje y lo vamos a adaptar a la generación sin apetito espiritual y amante de fábulas y de mitos? De ninguna manera. Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Tú quieres saber cómo ministrar en los últimos tiempos? ¿Tú quieres saber cómo predicar en los últimos tiempos? Predica la palabra. Si tú supieras que Cristo regresará el lunes, eso no debería restar en nada tu esfuerzo y diligencia en hacer la mejor de las exégesis para trazar bien las escrituras y predicar un mensaje bíblico el domingo que viene. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino la palabra de Dios, porque los pecadores no necesitan otra cosa que el único evangelio de salvación que tenemos en esa palabra. Y hay 4 aspectos que me gustaría cubrir en el resto del tiempo acerca de la predicación en los últimos días, porque yo les di ciertas características de los últimos días, ¿recuerdan? A la luz de esas características de los últimos días, la predicación de los últimos días es una predicación que defiende la verdad y combate el error. Es una predicación que defiende la verdad y combate el error. 2 Timoteo 3:13, los hombres malos impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo, preparando a Timoteo, se lo dice, se lo advierte. Tú vas a tener que combatir errores y tú debes estar comprometido con la verdad. 1 de Juan 2:18, hijitos, es la última hora. Noten el lenguaje, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Eso fue hace más de 2000 años, ¿verdad? ¿No se hace necesario seguir advirtiendo hoy en día en contra de los anticristos? O sea, hay una vigilancia pastoral que uno tiene que practicar y que se expresa en el púlpito. Tenemos que exponer esos anticristos, ese espíritu del anticristo, y tenemos que predicar la verdad.
O sea que caeríamos en un error si nosotros decimos, wow, la verdad es que esas cosas se están complicando, pero tú te imaginas lo que será. No, predica ahora a tu generación la verdad y combate el error de tu generación, porque estamos en los últimos días. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son armas. Es bueno que sepas que son armas. Y la predicación de la palabra es la herramienta por excelencia para el avance del reino de Dios. Tú puedes verte con problemas personales, verte con problemas familiares, verte con problemas eclesiásticos, verte con problemas laborales si trabajas secularmente. Y ahí tienes que preparar el mensaje de la palabra de Dios para el próximo domingo para alimentar al pueblo de Dios. Uy, qué desafío. Déjame tomarme una licencia esta semana. Y voy a tomar uno de esos mensajes que se pueden poner en microondas y luego sacar. Dice Christopher Ash en su libro La prioridad de la predicación: cuando se vea que todas las demás estrategias fracasan, la predicación de la palabra de Cristo se verá como lo que es: la estrategia de Dios para reconstruir un mundo quebrantado. Los predicadores no suelen sentirse así. Quizás estamos mucho más conscientes de quién no está allí el domingo, o de la mera y deprimente disfuncionalidad de la vida de la iglesia, de la debilidad y pequeñez de todo. Pero quiero elevar nuestras mentes y corazones para que vean qué sucede cuando predicamos y el lugar que ocupa nuestra predicación en la estrategia de Dios para enmendar un mundo quebrantado bajo Cristo. No olvides que es la palabra lo que Dios va a usar. Y lo usará con tu vida personal, tu vida familiar, tu vida eclesiástica, tu vida laboral y todo lo demás. La palabra de Dios hace la diferencia. Es muy fácil para todos nosotros estar distraídos por prioridades secundarias. Seguimos hablando de la centralidad de la predicación, pero de alguna manera nos damos licencias en cosas que restan a la labor diligente de predicar la palabra de Dios de una manera responsable, domingo tras domingo. Hay tantas presiones que no estamos utilizando las mejores ilustraciones, las mejores aplicaciones cuando predicamos la palabra de Dios. Porque no me da tiempo para poder, no me viene ninguna ilustración a la mente. Pues se fue así el sermón. Bueno, el Espíritu que aplique la palabra. No, hermano, somos responsables de trillar y trillar y trillar. La predicación de los últimos días, además, es una predicación que proclama el Evangelio con compasión y urgencia. Es una predicación que proclama el Evangelio con compasión y urgencia. No hay un sentido de urgencia cuando Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. O sea, las características de los últimos tiempos son estas. Tú, sin embargo, tiene que haber otro espíritu en ti. Debe haber algo que marque la diferencia en ti. Y ese compromiso con la palabra hará toda la diferencia. Y predicarla con el debido sentido de urgencia y de compasión. Hermanos, nuestro mensaje es cristocéntrico, nuestro mensaje es crucéntrico, porque predicamos a Cristo y a este crucificado. Eso es nuestro mensaje. Mejor no puede ser. Interesante cómo comienza Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él habla ahora por el Hijo. Por eso es nuestro mensaje. Dios habla por el Hijo. No podemos tener un mejor tema. Por eso el énfasis de Hebreos es que nosotros escuchemos la voz de Jesús. Escuchemos esa voz de Dios que nos habla desde los cielos.
Y ustedes saben cómo comienza Hebreos 2 también. Por tanto, debemos prestar mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, bueno, la palabra de ángeles, señores. Si esa palabra era así de importante, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Uno no espera que la pregunta fuera, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Uno esperaría la palabra que nos dijo Cristo. Pero la palabra que nos dijo Cristo es reducida con la frase, una salvación tan grande. Porque lo que predicamos con el evangelio de Jesucristo es una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada, ¿ven? Es una salvación anunciada. Primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Nos ha hablado ahora por el Hijo y nosotros somos los instrumentos de Dios para dar ese mensaje en el mundo. Por eso Hebreos cita repetidas veces el Salmo 95, cuando dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ¿quién es que está hablando? Cristo está hablando. Wow, hermanos, somos instrumentos de barro. Es como que nosotros no esperaríamos a una joya preciosa. Usted no va a ir a una joyería a comprar un diamante y se lo van a poner en algo de barro rústico. No, se lo ponen en otro tipo de envase, empaque. Bueno, Dios ha puesto su glorioso mensaje en vaso de barro. Nadie esperaría que saldría de nuestros labios algo tan glorioso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí estás tú preparándote para predicar al pueblo de Dios el domingo. Y quizás tú no sabes muchas cosas que esos hermanos están pasando, tentaciones que están viviendo, luchas, cosas que están negando, ocultando, pecados o que están ocultando. Quizás tú no sabes las aflicciones por las que han estado atravesando, pero Dios lo sabe. Y Él te guía en la preparación y te guía en la entrega para que tú ministres al pueblo de Dios. Y al final es Dios pastoreando a su pueblo a través de la administración del siervo de Dios. Es glorioso, hermanos. Hebreos 12:25, mirad que no rechacéis al que habla. Una vez más, él insiste, no rechacen al que habla, porque quien habla es Dios. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Entonces, estamos predicando aquí, pero Dios nos está amonestando desde el cielo. Eso es predicación. ¿Piensas en eso cuando tú te subes al púlpito a predicar? Cuando te estás preparando. Cristo habla por medio de la predicación. Cristo edifica a su pueblo y Cristo llama a los pecadores a venir a Él. El contenido de la predicación bíblica es Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser apostólico. Porque como dice Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es nuestro mensaje. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, el que dice el apóstol Juan, 1 de Juan 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, eso os anunciamos. Ese es el mensaje. Y nosotros no podemos cambiarlo porque no podemos conseguir otro mensaje mejor. Ese es el mensaje. Y no importa cuánto cambien los tiempos, no importa cuánto se intensifique la maldad en estos últimos días, no importa, nosotros seguimos predicando a Jesucristo y a este crucificado. No importa cuánto nos vayamos acercando al fin del mundo, seguimos predicando a Cristo y a este crucificado. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres,
con cosas perecederas como oro o plata. La salvación no se compra, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Ese mensaje predicamos. La gran importancia de la Biblia radica en que nos apunta hacia Jesucristo, y nuestra predicación debe apuntar hacia Jesucristo. Toda predicación digna del nombre debe estar caracterizada entonces con una nota de urgencia y de compasión. El evangelio que proclamamos llama con urgencia a los pecadores a echar mano de la salvación que únicamente se halla en Cristo. Hay una oportunidad que no debe ser desperdiciada, y en tu predicación se tiene que notar eso. No pierdas esa oportunidad. ¿Qué decía Cristo en Lucas 13? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cristo urgiendo a las personas: entra, no te quedes pululando delante de la puerta, entra. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. ¡Entra! Ese sentido de urgencia en la predicación no es únicamente debido al retorno en gloria del Hijo de Dios, y debe estar allí. Hay un sentido de urgencia sencillamente porque si morimos sin Cristo nos perderemos para siempre. Aunque no sepamos el día ni la hora en que Cristo viene, debemos predicar con urgencia porque no sabemos si mañana esa persona va a estar viva. Y en ese sentido siempre debe haber una nota de ruego a los pecadores reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. De Hechos 17:30, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es que hay un juicio que viene. No sé si será mañana, no sé si será hoy, no sé si será el año que viene o dentro de 10 años, no lo sé. Pero debe ser esto predicado con un sentido de urgencia. Hermanos, Cristo, ¿cuánto tiempo ha pasado que Cristo no ha vuelto cuando Pablo estaba predicando ese mensaje? ¿Verdad? Cientos de años, ¿verdad? Pero eso no impidió que Pablo lo dijera. Nosotros no sabemos cuándo viene Cristo. Debemos decirlo también. Ahora quizás con más fuerza, porque estamos más cerca del día de nuestra salvación que cuando creímos. Todo predicador debe proclamar el evangelio en su generación como un hombre que está muriendo a hombres que están muriendo. Pero además de esto y a la luz de los textos mencionados, saber que estamos un día más cerca del regreso del Señor y del día del juicio debe poner un peso adicional al carácter urgente con que predicamos el evangelio. Lucas 17:26, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días... Uy, el tiempo se me fue. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso es uno de esos textos que uno casi hasta puede decir que peca leyéndolo y no percibiendo la dimensión de lo que Cristo está diciendo ahí. ¿Ustedes se imaginan? Los destruyó a todos. Para Noé, cada día que pasaba significaba que faltaba uno menos para la llegada del diluvio. Y 1 de Pedro 3:20 usa una expresión que debería cargar nuestros corazones. Dice, solo unos pocos, 8 personas fueron salvadas. Dice así mismo el texto, unos pocos. Qué triste. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, 2 de Pedro 2:5, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, Noé fue un predicador de justicia. Los días estaban contados. Y dice Jesús que la experiencia cuando Él vuelva va a ser similar de lo que pasó cuando Noé. Lo mismo acontecerá cuando el Hijo del Hombre sea revelado. La segunda venida de Cristo marcará el inicio de una eternidad de agonía y un tormento para los pecadores no arrepentidos. Y cuando subamos al púlpito a predicar, tenemos que estar conscientes de esa realidad. Ese tic-tac de nuestros relojes debe hacer un impacto en nuestra predicación.
Los pies de los que anunciaron las buenas nuevas serán hermosos en los días del apóstol Pablo. Y los pies de los que hoy anuncian el evangelio en este presente siglo malo todavía siguen siendo hermosos. Hermanos, vuestros pies son hermosos cuando ustedes predican el evangelio de Jesucristo. Sigue predicando a Cristo y a este crucificado. Además, la predicación de los últimos días es una predicación que llama a una piedad y santidad correspondientes. La predicación de los últimos días es una predicación que llama a una piedad y santidad correspondientes. El apóstol Pablo en Romanos 13 dice: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Cuando sonó el reloj esta mañana, es hora de levantarse. Está diciendo, cuenta el tiempo. Dice Pablo, es hora de levantarnos. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Ven cuáles son las características de los últimos días? Son días donde la impiedad irá en aumento, el amor de muchos se enfriará. Mientras tanto, el pueblo de Dios, en espera de la venida de Cristo, se está santificando y creciendo en piedad. Y nosotros, como predicadores, anunciamos esto e instamos al pueblo de Dios a santificarse. Por eso Cristo decía, estad preparados porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 44. Y Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Primera Tesalónica 5, 2. A los hermanos. Entonces la predicación de los últimos días tiene que hacer ese llamado a la piedad y a la santidad. Y un texto obligado, 2 de Pedro 3, 11 y 14. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Si eso es así, hermanos, ¿cómo debe ser nuestra predicación? Es más, él usa el lenguaje, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha, irreprensibles. No tengo el tiempo para citar algunas porciones aquí de Thomas Schreiner comentando acerca de eso. En un artículo lo menciono, Table Talk de septiembre del 2018, si lo quieren buscar y leerlo. Christopher Ash, en su libro de predicación que mencioné hace unos momentos, el título del libro es La prioridad de la predicación. Él dice, oigan esto, nuestro desafío no es simplemente entender la palabra que escuchamos predicada, sino practicarla. Nuestro asunto no es la interpretación de la Biblia. Y es importante, ¿no? Pero dice, pero nuestro asunto no es la interpretación de la Biblia, sino la ejecución de la Biblia. Necesitamos ser una comunidad que interprete la palabra, pero el tipo de interpretación al que debemos aspirar es mucho más que estar de acuerdo en lo que significa. Debemos interpretar la palabra en el sentido de convertirnos en una interpretación viva y visible de la palabra. Una comunidad en la que la palabra de Cristo se vive y concretiza. Solo haremos esto si entendemos que nuestras reuniones como iglesias locales completas bajo la palabra predicada son el contexto definitorio de la iglesia. Y sigue diciendo, el propósito de la predicación no es la predicación. Nosotros no predicamos por predicar. Dice, la predicación no es un fin en sí mismo. No predicamos para que la gente se vaya diciendo, esa fue una buena predicación. El propósito de la predicación es la actuación. No la actuación del predicador, sino la actuación corporativa de toda la asamblea cuyas vidas y relaciones están moldeadas por la palabra de gracia predicada. Por lo tanto, en nuestra predicación no debemos descuidar la instrucción práctica sobre ética, sobre cómo comportarnos, sobre cómo vivir como personas bajo la gracia, para que en una característica tan terrible de los últimos días, el pueblo de Dios brille y alaben al Padre que está en los cielos. Porque hacemos la diferencia. Y finalmente, la predicación de los últimos días es una predicación que prepara a la iglesia para el sufrimiento. Si leemos bien el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos
apunta hacia una esperanza gloriosa. Pero nos dice, pero vienen sufrimientos. Porque este mundo siempre será hostil al Evangelio y a Cristo. Y Cristo lo advirtió. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Entonces, en medio de una generación que lo que quiere oír es que le digan que todo está bien y que no habrá sufrimiento y que demándalo, reclámalo, nosotros necesitamos seguir predicando, advirtiendo al pueblo, enseñando, no, vienen días de sufrimiento, pero contamos con la fuerza del Señor para poder perseverar hasta el final y con una esperanza de gloria siempre en 20. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, 2 Timoteo 3:12. Uno lee Apocalipsis y uno puede entender por qué a esos creyentes en aquellos días le dice, no, estaban los que fueron decapitados por causa del Señor. Oye, ¿qué pasa? Fueron decapitados. Ay. ¿Quiénes se quieren bautizar? Advirtiendo, de lo que está haciendo Apocalipsis, advirtiendo, en este mundo vamos a tener oposición, esto es una guerra, pero ganamos al final. Por eso es una escatología de victoria. Dios nos cuida, pero no promete que seremos librados de que aún nos quiten la vida. Algunos ofrendarán sus vidas por causa del Evangelio. Y nosotros tenemos que predicar eso. Tenemos que preparar al pueblo de Dios para el sufrimiento. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿qué estamos enseñando al pueblo de Dios con la predicación correcta? A mantenerse perseverando con esperanza y sufriendo dignamente por causa de Cristo. Oh, amados, esto es lo que tenía para ustedes. El tiempo me ha obligado a ir corriendo sobre algunas de estas cosas. Mis últimas palabras son estas para ustedes. Predica del cielo a un pueblo que sufre. Recuérdales que viene el día en que Dios enderezará todas las injusticias y que por eso no tenemos que vengarnos a nosotros mismos. Recuérdales que viene el día en el que ya no habrá más lágrimas, ni clamor, ni dolor. Recuérdales que está más cerca que cuando creímos, el día en que veremos cara a cara a nuestro Salvador. El novio vendrá a buscar a su novia. Y Apocalipsis presenta ese momento como uno de gran alegría y celebración. Y yo te pregunto, en tu predicación, ¿se ve algo de esa expectativa que anima al pueblo de Dios a anhelar y esperar hasta ese día? Que nosotros podemos decirnos, como Pablo les decía a los tesalonicenses, consolados y confortados los unos a los otros con estas palabras. Nuestra predicación en los últimos días debe procurar eso. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Oh Señor, hemos visto a vuelo de pájaro todas estas implicaciones de esta enseñanza de los últimos días y cómo impacta nuestra predicación. Lo ponemos en tus manos y pedimos que tú lo apliques a cada uno de nosotros como a ti te plazca, para gloria de tu nombre. Fortalécenos, Señor, ayúdanos para ser fieles en medio de nuestra debilidad. Y te oramos, Señor, como tú muchas veces lo has hecho al responder nuestras oraciones. Coordina todas las predicaciones de la preconferencia y aún de la conferencia, para que estas cosas vayan afectando nuestros corazones y nuestras mentes, de forma que nos vayamos de aquí con pilas renovadas y recargadas para seguir sirviéndote como tú mereces. Te damos gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén.